Warhammer, el fin de los tiempos. Libro 1. El retorno de Nagast, por Josh Reynolds. Capítulo 7. Fortín de Heldenhame, Talabe Clan. La botella vacía se hizo añicos contra la pared. Wendell Volker se levantó con dificultad y salió arrastrándose por el suelo del mugriento despacho del comandante. Otto Cross salió detrás de él, todo lo rápido de lo que era capaz tras 3 días de borrachera. Cross era calvo, tenía una espesa barba y patillas, lo que ocultaba sus fofos carrillos caídos, y un cuello que era más un feo afloramiento entre los hombros que otra cosa. «Te advertí que te mataría si volvías a desobedecer mis órdenes, condenado presumido. Esos hombres merecían los latigazos, eran míos», bramó Cross mientras perseguía rojo como un tomate a Volker, agitando con vehemencia los puños. «No he desobedecido ninguna orden», gimoteó Volker arrastrando el culo por el suelo del patio a toda prisa, intentando poner entre él y su comandante la distancia suficiente para ponerse de pie sin recibir en la cara un golpe de los nudillos cubiertos de cicatrices de Cross. «Solo los puse en el destacamento de castigo. ¿Cómo iba a saber yo que querías azotarlos?» Por supuesto, aquello era mentira. Volker había comprendido perfectamente la orden de su comandante y la había desaprobado. El castigo era admisible y recomendable cuando los hombres cometían una infracción o un delito, pero azotarlos era excesivo, sobre todo cuando su única falta había sido estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Les había asignado el turno de guardia nocturno, con la esperanza de que eso los mantuviera fuera de la vista de Cross hasta que el comandante se le pasase la borrachera y olvidara por qué había querido castigarlos. Por desgracia, alguien se había ido de la lengua. Y lo siguiente que supo Volker fue que estaba esquivando botellas y puñetazos de Cross. «Voy a hacer que te tragues esa lengua, presumido», gruñó Cross, y se abalanzó sobre Volker con torpes movimientos de borracho. El comandante se trastabilló y se estrelló de bruces contra el suelo. Volker aprovechó la oportunidad para levantarse y huir, hasta que reparó en que los hombres estaban congregándose en la explanada. Daba la impresión de que todos los soldados de la guarnición de Heldenhame se habían reunido en el ancho y largo patio que separaba el bastión de Rostreimer del de Sigmundas. No era ninguna sorpresa. Durante las últimas semanas no había dejado de crecer la tensión entre los hombres. En Silvania, al otro lado de aquella condenada muralla, estaba produciéndose algo perturbador. Todos podían percibirlo. Por no mencionar los informes que llegaban del norte. De cada 10 hombres que marchaba hacia la frontera de Kislev, solo 7 llegaban a su destino, por cortesía de los hombres bestia, de los pieles verdes y de la peste. La lucha a lo largo de la frontera se había extendido a Ostenmar y a Talabe Clan, y la contención de esa marea estaba exigiendo un gran esfuerzo a los ejércitos de dichas provincias. Muchos hombres deseaban ir al norte para enfrentarse con el enemigo. Otros preferían mantenerse lejos y seguros detrás de los muros de Heldenhame. Por suerte para estos últimos, Leydorf estaba obsesionado con la vigilancia de Silvania. O, como cuchicheaban algunos estúpidos, solo quería estar cerca del corazón del imperio para sacar provecho del inevitable final que la mayoría preveía para los acontecimientos más recientes. Volker pensaba a veces que esa era la razón que había llevado allí a Tyrus Bormann. Leydorf tendría dificultades para cometer alguna travesura con el patriarca del Colegio Brillante pendiente de todas sus decisiones. «2-1 por el comandante», gritó alguien. Volker miró en la dirección de la voz y vio las facciones fruncidas del capitán Deinroth. El segundo al mando de Cross nunca había sentido mucho aprecio por Volker. Compartía la opinión del comandante, y en realidad de la mayoría de los capitanes, de que Volker había comprado con dinero y no con sangre su grado de oficial, de modo que no lo consideraba un hombre de verdad. Pero Volker pensaba que estaba siendo un poco injustos con él, pues al fin y al cabo el dinero era de su padre, no suyo. Volker estaba seguro de que Deinroth había sido el instigador de la situación en la que se encontraba ahora. A lo largo de los años que llevaba como segundo al mando, Deinroth había aprendido a azuzar a su beligerante superior y soltarlo como un semigrifo en una cristalería.
Durante las últimas semanas había estado metiendo cizaña para que Cross arremetiera contra Volker, y al parecer por fin veía cumplido su deseo. «3-1 por el presumido», bramó una voz entre el tumulto que sonó como un martillazo contra un yunque. Los hombres callaron, y una figura ataviada con una túnica avanzó con paso firme hasta situarse frente a la creciente multitud. La aparición del padre Janos Ottkier, con las facciones adustas y el cabello entrecano, tras varias décadas de servicio en la frontera de Silvania, fue como un bálsamo para Volker. Ottkier no era exactamente un amigo, pero era lo más parecido que tenía a eso en Gendelhame. Ottkier le guiñó un ojo, y alrededor de él el dinero comenzó a cambiar de manos, y los hombres gritaron sus apuestas. Cross se puso de pie, con la cara roja de ira y mostrando los dientes. Se tambaleó ligeramente, pero no se cayó. «Voy a borrarte esa sonrisa petulante de tu cara de niño de papá, Volker», espetó, levantando los puños. «Esto es innecesario, comandante», se apresuró a replicar Volker. Una pelea era preferible a un duelo. Sin embargo, estaba mal vista por los caballeros, sobre todo en los tiempos que corrían, con los aullantes hombres del norte desplegándose hacia el sur en un número cada vez mayor, los meteoros verdes que surcaban el cielo y la maldita muralla de huesos que se alzaba a lo largo de la frontera de Silvania. El mundo entero estaba desmoronándose a su alrededor. «Si Leidor se entera, nos partirá el pescuezo a ambos», miró fugazmente a Deinroth, que observaba la escena con su acostumbrada sonrisa de suficiencia, y se preguntó si no sería precisamente ese el desenlace que deseaba a la mano derecha de Cross. «Ya sabe lo que opina sobre que los oficiales se peleen delante de la tropa». Una sonrisa maliciosa afloró en los labios de Cross. «Leidor no está presumido». El comandante avanzó arrastrando los pies y descargó un puño dirigido hacia la mandíbula de Volker, que le habría roto de haberle dado. Volker se escabulló hacia un lado, como le había enseñado su maestro de esgrima, y propinó un puñetazo a Cross en el costado. El hombretón giró más rápidamente de lo que Volker había esperado y le asestó un doloroso golpe en la mejilla. Volker cayó de culo al suelo y por los pelos logró rodar hacia un lado para evadir la bota reforzada con hierro de Cross, que se estampó contra el suelo, justo donde había estado sentado unos instantes antes. La mano de Volker voló hacia la espada. A pesar de que la idea le revolvía el estómago, sabía que podía desenvainarla y hundirla en el gordo vientre de Cross en un abrir y cerrar de ojos. Con la espada era mejor que cualquier hombre de la guarnición. De hecho, creía que incluso tendría muchas posibilidades en un combate justo con alguno de los matones con armadura de Leidor. No obstante, matar a un oficial superior era peor aún que liarse a puñetazos con él. Leidor ya lo despreciaba en los meses que habían pasado desde su llegada. Volker había evitado, siempre que la ocasión se lo permitía, encontrarse con el gran maestre de los caballeros de la sangre de Sigmar. Solo el mismo Sigmar sabía lo que sería capaz de hacerle Leidor si se le ocurría pinchar siquiera a Cross con la punta de la espada. Alejó la mano del arma justo cuando Cross lanzaba un bramido bovino y se cargaba hacia él. Agarró a Volker y lo levantó entre sus brazos. Volker gruñó mientras oía cómo se doblaban sus costillas. A pesar de que estaba gordo, Cross conservaba la fuerza necesaria para levantar un caballo de tiro del suelo de un puñetazo. Volker recibió en la cara el aliento que apestaba alcohol del comandante, lo que le recordó que en el momento en que Cross lo llamó, se dirigía a la taberna. De la multitud salían vítores y abucheos a partes iguales. Para Volker, los rostros del público eran meras manchas borrosas, mientras el comandante daba vueltas con él apresado entre los brazos. Volker consiguió liberar un brazo y le metió el dedo pulgar en un ojo. Cross lanzó un rugido, lo soltó y retrocedió con paso vacilante, tapándose la cara con las manos. Escupió maldiciones y extrajo la daga que llevaba en el cinturón. Volker retrocedió con las manos levantadas, pero el comandante avanzó hacia él dando tumbos y blandiendo el cuchillo. Entonces sonó el ruido penetrante y violento del golpe de un bastón contra una superficie metálica y el griterío de la multitud cesó. Volker y Cross se volvieron a tiempo de ver cómo salía de entre la masa de espectadores una figura delgada y de espaldas anchas que caminaba con pesados pasos ayudándose de un bastón. Iba vestido con gruesas pieles y el burdo jubón que todos los caballeros de la sangre de Sigmar llevan puestos cuando se quitan la armadura.
Su rostro exhibía la clase de cicatrices que deja el caer del caballo en medio de un grupo de orcos y ser pisoteado por ellos. El recién llegado se llamaba Rudolf Wesker y era lo más parecido a la encarnación de la palabra de Sigmar en Gendelhame. El fuego de ira que ardió dentro de Cross se extinguió al momento y el comandante bajó rápidamente la daga. Volker tragó saliva cuando vio que el caballero se acercaba a ellos con sus andares de cojo. Teinroth y el resto de los capitanes ya se habían cuidado de confundirse con la multitud. «Pelearse sin haber recibido previamente el permiso para hacerlo es una falta que los desacredita, caballeros», aseveró Wesker, apoyando en el bastón. Sus ojos duros y apagados se clavaron en Cross. «Comandante Cross, puedo oler su tufo alcohol desde aquí. No haga que me arrepienta de haberlo recomendado al gran maestre para un ascenso, Otto. Despéjese y a partir de ahora mantenga ese pelador de patatas al que llama cuchillo dentro de su funda». Cross vaciló un momento. Lanzó una última mirada asesina a Volker y luego sintió con sequedad y se escabulló. Volker no lo vio alejarse, pues no despegó los ojos de Wesker. Se humedeció los labios con la lengua, acometido de repente por una sed mortal. Wesker se acercó a él. «Wendell, Wendell, Wendell. Me ha decepcionado usted, Wendell. Cuando me enteré de lo que estaba sucediendo aquí, tuve la esperanza de que por fin ensartaría ese cerdo y me regalaría la excusa para enviarlo a la horca. Así podría ascender a un tipo más simpático en sustitución de usted. Sin embargo, aquí estamos». Acercó su cara a la de Volker y este se puso tenso. Una tímida tos hizo que Wesker se volviera un momento. El padre Othkrair era el único que permanecía en su sitio después de que la llegada de Wesker hubiera provocado una espantada general. El anciano sigmarita no le temía a nada ni a nadie. Wesker miró de nuevo a Volker. «¿Por qué?», preguntó escuetamente. Volker tragó saliva. Sabía con exactitud que estaba preguntándole Wesker. «Cross estaba borracho y metiéndose con un posadero. Cuando el hombre se negó a seguir sirviéndole, intentó matarlo. Los chicos intervinieron. El comandante todavía estaba bebido cuando ordenó que los azotaran, por poner las manos encima de un oficial superior. Pensé que si podía mantenerlos fuera de la vista del comandante hasta que se le pasara la borrachera...». Dejó la frase en suspenso. Wesker soltó un gruñido. «Se arrepentiría y no los castigaría», dijo el caballero. «Me parece a mí que usted sabe algo sobre lo mucho que puede arrepentirse uno de haber sido demasiado blando, Wendell». Volvió a acercar su cara a la de Volker, como un sabueso olfateando un rastro. «Apuesto a que se muere por una copa». Volker no respondió, y Wesker sacudió una mano y dijo: «Venga, váyase». Volker se alejó apresuradamente, con las manos temblorosas. Othkrair lo alcanzó y le pasó un brazo por los hombros. Le puso un frasco en las manos mientras ambos se alejaban de Wesker, que lo siguió con la mirada sin moverse del sitio. «Bebe, muchacho, te lo has ganado». Karaz-a-Karak, las montañas del fin del mundo. Un grim puño de hierro estaba sentado en su banco de piedra, escuchando el cavernoso rumor del desacuerdo entre los enanos, cuando la reunión de reyes entró en su quinta hora de duración. El rey cazador de Karak Azul descargó un gran puño contra la mesa de piedra, y el rey Alric de Harak Kryn cruzó los musculosos brazos y clavó una mirada ceñuda en su colega monarca. Pelegar, de Karak Ocho Picos, guardaba silencio sentado en su asiento con el cuerpo encorvado, sin mirar a nadie en particular, con las facciones caídas por el peso de la constante preocupación. Y sentado al otro lado de la mesa, mirándolos a todos con una expresión iracunda, estaba el gran rey, Thorgrim, custodio de agravios. El desarrollo de la reunión de reyes había despejado los temores que habían acosado a Ungrim durante el viaje a Karaz-a-Karak. Había descubierto que los sucesos que estaban teniendo lugar en Silvania eran perfectamente conocidos, al menos por Thorgrim, y que von Karstein solo era uno más de los problemas que estaban discutiéndose. Uno de muchos, en realidad. Los informes que había recibido solo habían sido la punta del yunque del proverbio,
y el mundo parecía empeñado en desgarrarse por todas partes. A Ungrim no le pareció una desgracia tan angustiante como a los demás. De hecho, le producía un entusiasmo comedido. Desde hacía tiempo vivía dividido entre dos destinos, el de rey y el de matador. Priorizar uno sobre el otro era imposible, y según pasaban los siglos había comenzado a barruntar que moriría cubierto por el manto del deshonor, como lo había hecho su padre antes, y que su hijo Garagrim se vería obligado a seguir el mismo camino. Cerró los ojos brevemente, mientras un viejo dolor volvía a acometerlo. Cada vez que pensaba que había desaparecido para siempre, regresaba desde las profundidades de su cabeza. Garagrim estaba muerto, y libre de la vergüenza que aún aprisionaba a Urgrim. Había muerto como un guerrero y como un matador, a pesar de que no tenía que purgar ninguna deshonra propia. Había creído que podía comprar la libertad de su padre con su sangre, pero las cosas no se hacían así. La intención de Garagrim era loable, pero había sido un insensato, con la bravuconería de un barbinuevo y la terquedad de su madre. El recuerdo de esta última le produjo un repentino dolor. Echaba de menos los juiciosos consejos de su esposa. La reina tenía una cabeza privilegiada y una lucidez capaz de superar las ideas preconcebidas más hostiles. Era ella la que debería estar sentada en aquella mesa. Él no tenía cabeza para la política, ni la paciencia necesaria para aguantar a quejosos barbiviejos como cazador. Ungrim examinó la mesa para distraerse. Se había construido mucho antes del tiempo de los juramentos, y un mapa del antiguo imperio de los enanos, en su momento de mayor expansión, estaba desplegado encima de ella. Fortalezas que no existían desde hacía incalculables siglos seguían marcadas en él, como si fuera una manera de negar su destrucción, como queriendo decir, lo que una vez existió siempre existirá. Pero así era su pueblo, como las montañas, los enanos se mantenían inamovibles y obstinados, pero objeto de una lenta erosión a lo largo de los eones. Suspiró y recorrió la cámara con la mirada, escudriñando los rostros de los enanos sentados en los bancos del anfiteatro, alrededor de la mesa y de sus ocupantes. Cortesanos, nobles, asesores, primos segundos 2 veces degradados por los mencionados dobles, y cualquiera que hubiera podido pasar el control de los guardianes de la cámara estaba presenciando la reunión. La política era un deporte, espectáculo entre los Dawi. Lo más probable era que alguien estuviera recaudando apuestas sobre cuándo se daría el primer puñetazo o el primer cabezazo. «El camino subterráneo está lleno de ratas y de Groby», afirmó Cazador, que captó la atención de Ungrim cuando cortó el aire con una mano. «Pero no atacan. Algo están tramando. Están formándose algo en las tinieblas de las profundidades. Algo espantoso. Algo que amenaza con acabar con todos nosotros cuando finalmente salga a la superficie». «O tal vez solo estén peleándose entre ellos como de costumbre», repuso Alric. Miró a Thorgrim. «Su número crece rápidamente y sus mugrientas madrigueras colindan en la mayoría de los sitios. Quieren los mismos agujeros y como alimañas que son luchan entre ellos. Si no nos han atacado es porque están demasiado ocupados, haciéndonos el trabajo sucio. Eso explica que los nuevos túneles de acceso que han encontrado mis mineros», gruñó Cazador dando una palmada en la mesa. «Explica las señales escava en pintarrajeadas en las paredes de los niveles más bajos. Explica el estruendo procedente de las profundidades. No es un ruido de batalla, sino de industria». Alric volvió a sentarse en silencio y con el ceño fruncido. Durante unos instantes nadie tomó la palabra. «Yo también he recibido esos informes», dijo al cabo Thorgrim. «Además de otros, he visto los resplandores en el cielo y he oído el crujido de las piedras. Hay bestias en las cuevas de las montañas, y nuestros parientes del norte que viven en las fortalezas de las montañas de Norska nos han informado de demonios que están dando batidas y de la movilización de bárbaros que adoran a los dioses oscuros». Miró a su alrededor. «Pero esas noticias no son nuevas, son viejas noticias en un nuevo día. Nuestro pueblo sigue siendo fuerte.
Nuestros enemigos aún acaban destruidos ante nuestras murallas y son ahuyentados por nuestras fuerzas. ¿Acaso Puño de Hierro no hizo añicos una de esas hordas hace unos años? ¿No decapitó y despellejó a Gorewolf? Ulgrim torció el gesto. Lo cierto era que no le había cortado la cabeza al señor de la Guerra del Caos. Quien había matado a Gorewolf había sido el renegado Gotrek Gurnison, y de paso había salvado la vida de la esposa de Ungrim, lo que solo contribuía a aumentar el rencor ya desproporcionado del rey matador hacia el otro matador. Años después, cuando Gurnison regresó a Carazcadrín, siguiendo el rastro de un dragón, Ungrim se planteó encadenarlos a él y a su mascota Poeta y arrojarlos a algún sitio desagradable para reparar la deshonra. Pero se reprimió, como en la ocasión anterior. Gurnison ya estaba atado por unas cadenas del destino que ni siquiera un rey podría romper. Fue una lástima. Horda tras horda se han adentrado en estas montañas y siempre los hemos hecho añicos, ya fueran hombres del norte, orcos u ogros, continuó Thorgrim. Sellar nuestras puertas significaría admitir la derrota antes de ver siquiera al enemigo. Se recostó en el asiento y paseó la mirada en derredor. Por vuestras caras puedo decir que unos estáis de acuerdo conmigo y otros no. Belegar, habla. Hizo un gesto al rey de cara a Cochopicos, que alzó la cabeza sobresaltado. Ulgrim cayó en la cuenta de que había estado absorto en sus propios pensamientos sombríos. Se aclaró la garganta. Poco tengo que añadir, gran rey, dijo. El asedio no es una novedad para aquellos de nosotros que tenemos nuestro hogar en cara a Cochopicos. Luchamos contra Groby y Hombre Rata por igual. Y ellos luchan entre ellos cuando nos retiramos para restañar nuestras heridas y sepultar a los muertos. Lo cierto es que estas mareas invasoras no me quitan el sueño. Conozco a mis enemigos y me enfrento con ellos todos los días. Lucho con ellos en túneles y en picos. ¿Y qué más da que el cielo esté azul, rojo o verde cuando tienen delante un Skaven que quiere destriparte con una hoja oxidada? ¿Qué más da que la tierra tiemble cuando tienes los salones infestados de goblin? ¿Qué más da los problemas de las lejanas fortalezas del norte cuando la tuya propia está atestada de enemigos? Solo tengo 2 manos, dijo levantando las manos. Hermanos reyes, solo poseo una tercera parte de una fortaleza. Sí, de una grande es cierto, y que será más grande cuando acabe de limpiarla de la bazofia que la infesta. Aún así, solo es una tercera parte. Miró directamente a Thorgrim. Por lo que a mí respecta, he acudido aquí porque estoy en deuda contigo, gran rey. Tú me ayudaste a defender mis exiguas propiedades contra los orcos cuando la bestia conocida como Gorfang se presentó en mi casa. Por lo que respecta a ti, sospecho que solo me has invitado por cortesía, aunque apuesto a que antes te afeitarías la barba que admitirlo. Estoy aquí porque estás preocupado. Todos vosotros lo estáis. Paseó la mirada por toda la mesa. Somos pocos para un gran consejo. ¿Dónde están los reyes de Zufbar y Kara Zaibor? ¿Dónde está el rey de Krakadrak y el señor de Barakbar? Volvió a sentarse y meneó la cabeza. No han querido o no han podido venir. Están preocupados, como nunca antes. El cielo llora y el mundo tiembla, y nuestros enemigos no atacan. Tienen motivos para estar preocupados. Bien dicho, hermano, gruñó Cazador. Miró a Thorgrim. Tal vez Ulrich esté ciego, pero tú no lo estás, custodio de agravios. Y si no haces caso de mis consejos, quizás escuches los de otro. Cazador hizo un gesto con la mano, y de la muchedumbre de asesores y parásitos que presenciaban la sesión, surgió una fornida figura que todo el mundo reconoció de inmediato. Los murmuros y los cuchicheos se propagaron por la cámara, cuando Thorek Cejohierro, señor de las runas de Karak Azul, avanzó con una mano posada sobre la cabeza con forma de yunque de su martillo rúnico, Clat Brakak, que llevaba ceñido debajo del cinturón. Desde Karahazag, Karakdron y Karazorug está ascendiendo humo por el cielo, gran rey, declaró Cejohierro con un tono solemne. Apuntó en dirección sur con una mano nudosa. La piel del señor de las runas parecía cuero curtido, arrugada por quemaduras y pálidas cicatrices.
Incluso Ungrim tenía a Thoreg Cejohierro por un enano de ideas demasiado conservadoras. Siempre se aferraba a las tradiciones y su discurso hundía sus raíces en la historia de incalculables siglos. Gobernaba las armerías de Karak Azul desde antes de que Ungrim naciera, y ni siquiera los hijos de reyes se atrevían a entrar en sus dominios sin haber recibido previamente su permiso. Casi todos los reyes que estaban presentes en el salón del consejo habían sufrido la lengua viperina de Cejohierro o recibido una colleja de su mano dura y callosa, siendo aún barbinuevos. Por eso ahora podía permitirse sermonearles. El señor de las runas recorrió la mesa con la mirada, mientras avanzaba hacia allí, y sus ojos penetrantes se detuvieron un instante en cada uno de los reyes, como si estuviera contemplando a un montón de aprendices sin muchas luces. Montañas que no han entrado en erupción en milenios están vomitando ahora fuego, humo y muerte. El mundo se estremece ante una espantosa amenaza, mis reyes, y a menos que estemos preparados, seremos pisoteados. Ungrim había oído ese argumento antes. Cada vez que una horda hacía una incursión en el sur procedente de los desiertos o en el oeste desde las tierras oscuras, Cejohierro planteaba una variación sobre el mismo tema. Puño de Hierro dio unos toquecitos con los nudillos en la mesa para interrumpir el discurso ensayado del señor de las runas y esbozó una sonrisa cuando Cejohierro lo fulminó con la mirada por la temeridad que acababa de cometer. «¿Y por preparados te refieres a cerrar las puertas?», inquirió Ungrim. Cejohierro vaciló un momento antes de asentir solemnemente con la cabeza. «Debemos proteger nuestra fe con muros recios y escudos, en lugar de derrochar nuestra fuerza con aliados caprichosos». En ese momento se levantó otro murmullo en el público. Todo el mundo con dos dedos de frente sabía a qué se refería el señor de las runas con ese comentario. Thorgrim había hablado en un momento anterior del rapto de la niña eterna de Ulthuan, en las mismas narices de los guerreros de Karak y de la subsiguiente batalla en Nagasithar, una batalla para liberarla de las garras de Manfred von Karstein, que había terminado en fracaso, a pesar de la ayuda que el gran rey había prestado a los Helgi. Ungrim miró fugazmente a Thorgrim y vio que también él se había percatado de la indirecta. No era fácil adivinarlo, pero el gesto avinagrado del gran rey era inmutable. «Mi rey ya ha escuchado mi consejo y ha sellado las puertas principales de Karak Azul», prosiguió Cejohierro, señalando al rey cazador. «¿No vas a hacer tú lo mismo, rey matador?». Ungrim apretó los labios, escocido por el tono empleado por Cejohierro. «No», respondió sin ambajes. Miró a Thorgrim. «No lo haré, a menos que el gran rey me ordene lo contrario». Se volvió de nuevo para mirar a Cejohierro. «Karak Kadrin siempre ha sido el filo del hacha, de la misma manera que Karak es el escudo. Dejemos que el mundo tiemble y que las ratas royan nuestras raíces. Acumularemos, mataremos y tacharemos todos los agravios que podamos en el tiempo que Grimnir nos conceda». «¿Condenarás a tu pueblo, a tu fortaleza? ¿Y todo para qué? ¿Acaso tu deshonor heredado te ha vuelto loco?», preguntó Cazador, poniéndose en pie violentamente. «Nuestro pueblo está a un paso de la destrucción y lo único que tú ves es la oportunidad para una guerra». «¿Y qué tiene eso de malo?», espetó Ungrim acaloradamente. Se levantó de la silla y estampó los nudillos en la mesa, que tembló con el golpe. «Mi pueblo sabe cómo librar una guerra, y eso es precisamente lo que se avecina. No una indescifrable condena ni un acontecimiento inexorable. No, es una guerra. Y necesitaremos a todos los guerreros, todas las hachas afiladas y todos los escudos alzados para recibir a los enemigos que se aproximan. Y nuestras murallas solas jamás lo han detenido, como desgraciadamente bien saben mis hermanos reyes». Se produjo una respiración contenida general en los bancos de los espectadores cuando las últimas palabras de Ungrim salieron de sus labios. Cazador le miró con los ojos desorbitados y enseñándole los dientes a través de la barba. Ungrim pensó por un momento que el viejo rey iba a arrojarse sobre la mesa para estrangularlo. «¡Basta!», bramó Thorgrim. «Ese agravio ya está vengado. Y por mí. Cada rey debe hacer lo que considere mejor para su fortaleza y su pueblo. Pero hay otros agravios que deben vengarse, y el Damazcrom está abierto
y aguarda con impaciencia. He jurado tachar todas las entradas del libro de los agravios y parece ser que el tiempo para cumplir mi promesa se agota. Si finalmente se reúnen las fuerzas de Karak a Karak, debo saber con quién puedo contar. ¿Quién luchará con el pináculo de las montañas? Al primero que miró fue a Urgrim. Urgrim sonrió. ¿De verdad tienes que preguntarlo, gran rey? Thorgrim inclinó levemente la cabeza y miró de uno en uno a los demás. Alric se puso en pie y asintió vehementemente con la cabeza. Belegar también se levantó y declaró: «Sí, Karak Ocho Picos combatirá hasta la destrucción del enemigo o hasta la nuestra propia». Thorgrim se recostó en su sillón. El gran rey parecía cansado. Ungrim no le envidiaba el peso de la responsabilidad que cargaba sobre sus hombros. La corona del gran rey era pesada, y Thorgrim pensó que era muy probable que ahora sí estuviese presenciando el ocaso del imperio de los enanos. Se dibujó una sonrisa amarga en sus labios. Aún así, si su destino era morir, lo mejor sería hacerlo como era debido. Después de todo, esa era la única manera como los enanos lo hacían todo. En las aguas del gran océano, con rumbo oeste. El enorme pico se cerró a pocos centímetros de la nariz del Tharion, y un estruendo penetrante se propagó por toda la bodega. Los caballos de las cuadras vecinas se movieron nerviosos cuando el grifo se encorvó y hundió las garras en la madera de la cubierta. El Tharion levantó los brazos cuando el mentón de la bestia cayó con fuerza sobre sus hombros y le acarició las plumas que descendían como una cascada por su cuello. «Shh, tranquilo, ala de tormenta», musitó. Sintió en la espalda los golpecitos de una de las pesadas zarpas de su montura y oyó sus inarticulados gruñidos de satisfacción. A su alrededor se oían los habituales sonidos del barco durante un viaje. Ni siquiera las ligeras embarcaciones de Lothern se libraban de esos ruidos, a pesar de que los elfos eran los mejores constructores de barcos del mundo y sus naves eran inigualables. Si aguzaba el oído podía oír cómo las aguas del gran océano acariciaban el casco de la embarcación y, un poco más débil, el melódico sonido de las ballenas que las habitaban. Su canción era hermosa y plácida, pero se advertía en ella una nota de temor. Incluso los animales más aislados del mundo percibían que éste estaba enfermo. El Tharion miró a su alrededor mientras acariciaba el cuello y la cabeza del grifo. Los caballos que compartían la bodega con ala de tormenta pertenecían a los caballeros del crepúsculo, una familia noble de Torethel. Más exactamente, la única familia noble, o no, de Torethel, que ahora era un lugar abandonado de la costa occidental de Tiranoc. Cada año la erosión adentraba un poco más el mar en el que había sido en el pasado una ciudad resplandeciente, y el agua inundaba jardines, santuarios y palacios sin distinción. Los caballeros del crepúsculo procedían del cada vez más reducido grupo de habitantes de la ciudad. Eran unos guerreros valientes, como también lo eran todos los que lo habían acompañado a él y a Aldira en este viaje. Además de los yelmos plateados de Torethel, estaban los centinelas de Astaril, caminantes de la niebla de Ibres, con quienes había perfeccionado su destreza con el arco en su juventud, y los portadores de fe de Ancel Tamara, una compañía de lanceros que habían luchado a su lado en todas las campañas, salvo en una. Una hueste reducida, pero de probado valor y con gran experiencia, y esas eran las cualidades imprescindibles si querían sobrevivir a lo que se avecinaba. Estaban adentrándose en un territorio desconocido. La última vez que había puesto los pies en la tierra de los hombres, estos todavía no habían asimilado que la higiene no era un crimen. Dudaba que se hubieran producido muchos cambios en los siglos que habían pasado desde entonces. Pero no los odiaba, simplemente no comprendía qué sentido tenía su existencia. Causaban más problemas de los que solucionaban, no eran más que unos simios parlantes. A fin de cuentas, habían sido los humanos quienes habían permitido que el Goblin Grom atravesara sus tierras para llegar a Ulthuan. Teclis los adoraba, a su manera mordaz, cosa que para el Tharion jamás había encontrado una explicación. Los hombres eran los causantes de los problemas que ahora afrontaban.
Ellos alimentaban el caos con sus almas, a sabiendas o no. De lo contrario, no se convertirían en abominaciones como Manfred von Karstein. Los hombres no iban a desaparecer por su cuenta, y una parte del Tharion albergaba la esperanza de que lo que quiera que estuviese sucediendo se tragara a la humanidad antes de terminar, y que los dioses oscuros se atragantaran con sus repugnantes y diminutas almas. El grifo, como si hubiera percibido el rumbo que estaba tomando sus pensamientos, le gruñó el oído, y su aliento caliente y nauseabundo lo envolvió. Arrinconó esas ideas y puso toda su atención en tranquilizar al animal. Una vez, cuando Ala de Tormenta no era más que un cachorro que siempre estaba chillando, lo había cogido entre sus brazos como un bebé y se había paseado con él hasta que se había dormido, arrullado por los latidos de su corazón. Ahora el grifo era más grande que el caballo de mayor tamaño de los que ocupaba el resto de la bodega, y lo asustaba muchísimo más el reducido espacio en el que estaba confinado. «Ya veo que a Ala de Tormenta no les gusta el mar más que a su amo», dijo una voz. El Tharion no se volvió y hundió los dedos en el misterioso lugar donde las plumas daban paso al pelo en el cuerpo de Ala de Tormenta y rascó con ahínco. El grifo pateó el suelo de la bodega con una de las patas traseras y agitó la cola de placer. «¿Has venido a ver cómo está tu montura, Eldirá?», preguntó el Tharion. «Me parece que te echa de menos». «Lo dudo. Está medio dormido, es muy perezoso», respondió Eldirá mientras se enfilaba hacia la cuadra en la que su semental, Maladros, dormitaba. El enorme caballo plateado y moteado era el único que no mostraba inquietud por la presencia de Ala de Tormenta, aunque el Tharion no sabría decir si se debía a que no era la primera vez que compartía en caballeriza o a las pocas luces de Maladros. El semental era grande y feroz, y Eldirá afirmaba que también era una bestia astuta, pero el Tharion consideraba que la elfa sobreestimaba la capacidad para resolver problemas de su montura. Cuando había bajado a la bodega, se lo había encontrado comiendo de un cubo vacío. Eldirá rió entre dientes y frotó el hocico del semental hasta que éste se despabiló. El Tharion miró a la elfa mientras ella le daba una manzana al caballo, que masticó con fricción. «Está llevando bien el viaje», comentó el Tharion. «Sabe que es importante», repuso ella mientras acariciaba la crin de Maladros. «¿En serio?», dijo el elfo sonriendo. Eldirá lo fulminó con la mirada. «Por supuesto. ¿Cómo está Ala de Tormenta?», preguntó cruzando con ligereza la bodega hasta el Tharion, a pesar de la inclinación del suelo. El elfo pensó que Eldirá se daba la combinación perfecta de elegancia y letalidad, como en el caso de Tyrion. Se preguntó si este último sería consciente de hasta qué punto había modelado a la princesa de Tiranoc a su imagen y semejanza, y si le causaría alguna preocupación. Seguramente no. En opinión del Tharion, Tyrion era demasiado despreocupado, al menos con las cosas importantes. «Nervioso. No le gustan los espacios cerrados. Prefiere volar», respondió. El grifo gruñó y lanzó una mirada torva a Eldirá. A Ala de Tormenta no le gustaba que nadie que no fuera el Tharion se le acercara demasiado. Tenía tendencia a morder. «¿Y por qué no lo dejas suelto para que vuele?». «Porque no hay ninguna garantía de que recuerde volver aquí en lugar de ir a casa», respondió el Tharion en tanto rascaba el pico corvo de Ala de Tormenta con la palma de una mano. La criatura le golpeó el pecho y emitió un sonido que tenía algo de ronroneo y algo de chillido de un ave. «No es muy listo», titubeó antes de añadir. «Bueno, quizás sea más inteligente que nosotros dos». «¿De verdad albergas esa esperanza?», preguntó ella en un susurro. El Tharion esbozó media sonrisa. «Por algo me llaman el sombrío», replicó. «Eso no es una respuesta». «No, ya sé que no lo es». Miró a Eldirá a los ojos. «Ya no hay esperanza. Ha muerto, o quizás le haya pasado algo peor. Nosotros no somos héroes, somos vengadores». «Tyrion no piensa como tú». «Tyrion se engaña a sí mismo», dijo el Tharion en voz baja, de la misma manera que se engañaba cuando pensaba que su indiscreción no tendría consecuencias. Esas mentiras son la fuente de su optimismo y de su perdición. «Piensas eso y sin embargo aquí estás», repuso Eldirá, en un tono que sonó acusación, y quizás estuviera acusándolo, pensó el Tharion, y asintió con la cabeza. «Aquí estoy, en efecto.
¿Por qué? ¿Por qué estás tú aquí? Mi señor Tyrion me lo ordenó, respondió con frialdad. Tenía la impresión de que erais amigos, dijo el Tharion. Como somos amigos él y yo. Saboreó la palabra amigos. No lo utilizaba con frecuencia, o más bien nunca, pero parecía la palabra justa para referirse a su relación con Tyrion. Tyrion era su amigo, y eso significaba que el Tharion haría cualquier cosa para ayudarlo. Y yo, como tú, soy lo bastante listo para saber que si nosotros no estuviéramos aquí, lo estaría él, y que Ulthuan sufriría las consecuencias. Sería peor de lo que ya es, dijo Eldyra. ¿Piensas que...? Yo no pienso ni me preocupo. Confío. Tenemos una misión. Tyrion y Teclis expulsarán las huestes de demonios de nuestras costas, como lo han hecho siempre, y nosotros encontraremos a Liathra, para bien o para mal. Viva o... No acabó la frase. Está viva, de eso estoy seguro, guardián de Ybres, dijo una voz nueva. Una figura envuelta en una túnica azul descendió por la escalera de la bodega. Por debajo de una diadema de esmeraldas, sus pálidos ojos se pasearon por el espacio y su boca de finos labios se frunció para componer una mueca de asco. Nunca entenderé por qué os empeñáis en pasar tanto tiempo en este establo. El olor es insoportable. Olería peor si nadie se encargara de los animales de vez en cuando, replicó el Tharion, volviéndose para mirar al recién llegado. Apoyó un codo sobre la cabeza plana de ala de tormenta. Además, podrías haber esperado que volviéramos a cubierta. Seguramente, pero entonces no habría tenido la ocasión de transmitiros mi opinión abiertamente. ¿No os parece? Refunfuñó Belanaer y se dio unos golpecitos en la cabeza. Todo depende de saber escoger el momento. ¿De qué se trata?, preguntó Eldyra sonriendo con la boca torcida. La elfa disfrutaba tomándole el pelo al señor del saber de Joed, y el Tharion no encontraba una razón para reprochárselo. Belanaer había sido en el pasado el gran señor del conocimiento de Ulthuan, antes de ceder el título y sus responsabilidades a Teclis. Muchos, incluso el Tharion, pensaban que Belanaer nunca había querido otra cosa, lo que lo convertía en un bicho raro entre los elfos de Ulthuan. Desde entonces había sido feliz encerrado con los tomos del pasado, ajeno a la política y a la guerra, y disfrutando de una vida consagrada al estudio y a la meditación. Sin embargo, había dejado de lado esas prosaicas ocupaciones al enterarse del rapto de la niña eterna. Belanaer conocía, tal vez mejor que nadie a excepción de Teclis, las consecuencias que ese suceso podría tener en el destino de Ulthuan. A pesar de que había renunciado a su reclusión y había vuelto a empuñar la espada, no dejaba de ser un erudito, de modo que conservaba la rigidez de un sabio y la suficiencia de un pedante. De todo, respondió Belanaer. Hizo un gesto displicente. La historia está hecha de momentos y de los individuos que los hacen suyos. Miró a Eltharion. Liathra se ha apropiado de su momento. Oigo su voz en el viento, más fuerte que nunca a pesar de que está cada vez más débil. Se nos acaba el tiempo. No podemos ir más rápido que el viento que nos empuja, señor del saber, dijo el Tharion. Sabía perfectamente cómo se sentía Belanaer, pues él se sentía igual. La impaciencia, la angustia por la incertidumbre. Todavía los separaba de Silvania cientos de kilómetros de viaje por tierra. Ganarían tiempo si se mantenían en el río, pero aún así no había manera de prever qué obstáculos encontrarían. Lo sé, por eso he rociado los vientos con mi hechicería, para que nos empujen con más fuerza, repuso Belanaer. Eldyra miró al Tharion. Ya me había dado cuenta de que la nave crujía de una manera extraña, musitó. Algo ha cambiado, ¿verdad? Liathra me ha mostrado atisbos de lo que nos aguarda, dijo Belanaer. Se han puesto en movimiento fuerzas oscuras, y eso es solo una parte de su plan. Y añadió con un tono vacilante. Necesitaremos aliados. El Tharion se puso rígido. Aliados, repitió el elfo. ¿Te refieres a humanos? Y a los enanos si somos capaces de convencerlos, dijo Belanaer. No, aseveró el Tharion. Los enanos son los culpables de que Liathra fuera capturada. No volveré a dejar su destino en sus manos.
Sintió que le hervía la sangre al pensar en esa posibilidad. Ni en las manos de los hombres. Sacudió la cabeza. Los humanos son peores aún que los enanos. No se puede confiar en ellos. Y sin embargo no nos queda más remedio si queremos tener alguna esperanza de rescatar a la niña eterna, dijo Belanaer. He dado orden a la flota para que pongan rumbo este. Vamos al imperio de Sigmar. Conocen a Teclis desde hace muchos años y escucharán nuestros ruegos. Los ayudamos una vez y están en deuda con Ulthuan. ¿Que has dado la orden? El zario sacudió la cabeza, atónito ante la arrogancia de Belanaer. Yo soy el comandante de esta expedición, señor del saber, no tú, dijo sin alzar la voz. En efecto, repuso Belanaer, y estoy seguro de que acabarás tomando la decisión correcta. El Zarion se volvió bruscamente al Dira. ¿Estabas al tanto de esto? No, pero tienes razón. El Zarion entornó los ojos. Piénsalo, primo, continuó atropelladamente el Dira. Nuestro ejército es pequeño, y antes o después tendremos que atravesar territorios gobernados por humanos. Mejor hacerlo con su permiso, y tal vez incluso con ellos como aliados, que abrirnos paso luchando. Levantó una mano para callar sus protestas. Ya sé que podríamos hacerlo. A pesar de que nuestro ejército reducido es mucho mejor que cualquier fuerza que ellos pudieran reunir, pero morirían elfos. ¿Y por qué? ¿Por orgullo? Más vale sacrificar orgullo que guerreros, sobre todo teniendo en cuenta a dónde nos dirigimos. El Zarion escuchó en silencio y pensó que el Dira también tenía algo de Teclis. Sin embargo, se dio cuenta de que eso no debía sorprenderla, puesto que los destinos de los gemelos habían estado estrechamente unidos durante los últimos siglos. El Dira había aprendido las artes de la batalla siendo escudero de Tirion, pero su aprendizaje se había enriquecido enormemente observando en acción la retorcida mente de Teclis. No obstante, no le faltaba razón, salvo en lo referente a su orgullo. No era el orgullo lo que lo motivaba, sino la prudencia. ¿Qué provecho podía sacarse de unos aliados desleales, o peor aún, de unos estorbos? Tendrían dificultades para seguir su paso ligero y constante y retrasarían la marcha. Estaba convencido de que su hueste podría llegar a Silvania antes de que los hombres se movilizaran para acompañarlos. ¿Pero podrían salir con la misma facilidad cuando lograran la victoria? Sería una desgracia que consiguieran rescatar a Liazra de un viaje para caer presa de otro. El Zarion asintió al fin. Tenéis razón, prima, señor del saber. Más vale que nos aliemos con unos primitivos serviciales que quedarnos solos en la derrota. ¿La flota mantiene entonces rumbo este?, preguntó Belanaer. El Zarion asintió con la cabeza. Rumbo este. Ha llegado el momento de comprobar si el imperio de Sigmar recuerda sus deudas. El claro del rey, Azel Loren. La voz de Durthu el milenario sonó como el susurro de las ramas y el crujido de la corteza de los árboles. Llegó a todos los rincones del claro del rey, viajando a través del ramaje de cada árbol y resbalando por cada hoja hasta que el aire vibró con ella. El ciclo del mundo se inicia de nuevo y el bosque volverá a ayudar al pueblo de Ulthuan, como ya lo hizo en una ocasión que ahora está perdida en la memoria mortal. Durthu movió su pesado cuerpo mientras hablaba y el aire se llenó del crujido de ramas que se doblaban y del débil chasquido de raíces que se reventaban. El hombre árbol era el más anciano de sus parientes y su mente era como el mismo bosque, vasta, salvaje e impredecible. Araloth permaneció observando mientras una ola de murmullos se expandía por la fila del consejo de Azel Loren. Era excepcional que Durthu hablara, y más excepcional aún que lo hiciera con tanta claridad. Con más frecuencia cada día que pasaba, su mente se impregnaba de la ira del bosque, y sus palabras hablaban de guerra y de locura. Pero allí estaba, el tranquilo Durthu de siempre, el sabio espíritu que había guiado su pueblo en tantas ocasiones anteriores. Araloth sintió una punzada de tristeza mientras escuchaba al anciano árbol. El bosque estaba muriendo, un claro detrás de otro. Se pudría desde dentro
y sucumbía a la locura que vertían las cámaras de invierno. Muy pronto, si no se las detenía antes, Durzu se uniría a muchos de sus parientes en la putrefacción y en la locura. Y en ese momento sería verdaderamente terrible. Araloth desterró ese pensamiento de su cabeza y se concentró en las palabras de Durzu. Pero como en esa ocasión anterior, la ayuda del bosque tendrá un precio. Reina eterna de Ulthuan, continuó Durzu con sus intemporales ojos fijos en la figura de la orgullosa Alarielle, que escuchaba de pie delante del consejo, atada con cadenas de hojas y enredaderas como era habitual. Lo ignoro todo sobre estos sucesos, venerado milenario, pero ten por seguro que cualquiera que sea el precio que pidas, lo pagaré gustosamente. La reina eterna alzó el mentón. Su voz poseía tal musicalidad líquida que en otras circunstancias Araloth la habría considerado el paradigma de la belleza. Ahora, sin embargo, notó la tristeza que ensombrecía su armonía y la desesperación de su propietaria. Los árboles del claro parecieron suspirar al oír las palabras de la reina eterna, aunque Araloth no pudo discernir si expresaban pesar o triunfo, ni se le habría gustado saberlo. El bosque poseía su propia mente y ningún elfo podía aspirar a desentrañarla, al menos si quería mantener la cordura. Durzu regresó a su lugar. Tras decir su parlamento, el milenario no había vuelto a hablar. Una vez cerrado el pacto, no había más que decir. El consejo no tardó ni un momento en intervenir. Uno de sus miembros se puso en pie y miró a Araloth a los ojos. ¿Lo has oído? Sí, dijo Araloth. Sabía lo que ocurriría a continuación, pues esa era la única razón por la que lo habían invitado a presenciar lo que acababa de suceder. Tú, señor de Taslin y paladín de la reina maga, reunirás una hueste para penetrar en la tenebrosa Silvania y prestar ayuda a nuestros primos en su misión de rescate. Sí, repuso escuetamente Araloth. No había necesidad de ser más extenso. Su cabeza ya estaba ocupada en la planificación y en los preparativos de una empresa tan grande. El paso del mordisco del hacha sería la ruta más rápida. Se dirigirían hacia el norte, a través de Parrabon. Encontrarían abundantes peligros, pero no tenía ninguna duda de que lo conseguirían. Solicitaría voluntarios, no obligaría a nadie a seguirlo a un lugar así. Las cadenas de enredaderas y hojas cayeron de la reina eterna cuando concluyó la audiencia. Dos siervas de la reina hechicera, Naestra y Arahan, aguardaban para llevar a Alarielle al lugar acordado, donde cumpliría su parte del trato, cualquiera que éste fuera. Araloth no la envidió por la tarea que le esperaba. Alarielle lanzó una mirada a las siervas y luego enfiló a trancos hasta él. «Mi hija», dijo. «Haré todo lo que esté en mi mano por ella», dijo Araloth en voz baja. «Lo sé», repuso Alarielle mirándolo a los ojos. La reina eterna le tomó una mano y se la apretó. Araloth sintió un pinchazo, como si algo pasara entre las manos. Cuando ella lo soltó, Araloth vio que le había puesto un relicario en la palma. Miró a Alarielle con una expresión interrogativa. «Te conducirá hasta mi hija», dijo. «Esperemos por el bien de los seres que amamos, que no llegues a ella demasiado tarde».